Estamos empezando el mes de septiembre, el mes patrio, y qué mejor oportunidad para hablar de un libro recién salidito del horno que nos habla justamente de los símbolos patrios. Sí, prácticamente todo lo que he escrito a lo largo de mi vida está vinculado con México. Tal vez por ahí hay una novela que no, pero de resto, toda mi vida se le he entregado y se le he consagrado a México. Me urge entender el lugar donde vivo. Me urge entenderme cómo soy. Me urge también entender aquello que me define como mexicano. O entender, que es parte de lo que abordas tú, lo que nos han dicho que nos definen como mexicanos. Y eso me pareció muy interesante porque creo que uno a veces se va creyendo las cosas como te cuentan la historia sin mayor cuestionamiento. Y de eso justamente habla tu libro, Mitos Mexicanos. Háblanos un poco de lo que se trata, además de lo que dije. Fíjate, cuando todos nosotros andamos por el mundo, aprendemos que ser mexicano es una manera de copiar o de heredar a algunos personajes. También es una forma de creer en ciertos valores, en ciertos productos, en determinadas comidas, etcétera. Pero de pronto uno podría voltear a la realidad y descubrir que esos símbolos, esos personajes, esos mitos que nos han convertido en mexicanos, pues no están tan raros. Sí, Perdón que como, lo diga así, tan raros, tan raros. como que no nos identificamos. Deja, no nos identificamos, eso es lo de menos. Lo más serio es que no se sostienen. Te pongo un ejemplo para que todo quede claro. Si los charros son de Jalisco y las chinas son de Puebla, ¿dónde se conocieron para bailar el jarabe? Exacto. ¿Dónde estaban los 2 que se conocieron? No solo eso, si los mariachis durante muchísimos años, la mayor parte de su historia, nunca tuvieron metales, es decir, trompetas y todas estas cosas, ¿por qué hoy vivimos un heavy metal ranchero? Es más, lo llevo más lejos. Decimos que hay música ranchera, ¿oyen? Sí. Y que habla del campo. Así como grabé en la penca de un maguey tu nombre. Eso. Pero el único problema es que uno voltea a ver esa música y resulta que no tiene que ver nada con el campo. Se crea en las ciudades. Los cantantes que la promueven y la llevan a los éxitos también son profundamente urbanos. Ah, chirrió, entonces resulta que el campo está en la ciudad, ¿o qué pasó? No solo eso, piensa en cosas raras que yo me fui topando en este camino. Por ejemplo, el día que los charros se enfrentaron, bueno, estaban puestísimos para enfrentarse contra los nazis en Veracruz. Y estoy hablando en serio, porque según Sí. ellos esperaban un desembarco nazi en Veracruz. No vais a preguntar de dónde sacaron semejante idea, pero estaban listos. Ahora, imagina tú, a los charros al más puro estilo de Jorge Negrete, sacando su pistolón, haciendo una mangana y con una mangana derribando a una estuca. ¡Amo! Sí, qué impresionante. Todo esto lo vas documentando tú en el libro y nos vas haciendo caer en cuenta de dónde salieron estos. Tú, hablas de 8 mitos. Ujú. ¿Cuáles son estos 8 mitos? La Adelita, la China poblana, el número 41. Los charros, por supuesto, la vecindad y los léperos, los jugadores. Y hablo en serio, a los juegos mexicanos como la lotería, las serpientes y escaleras, etcétera. Por supuesto que también hablo de la patria y no puede faltar una de las especialidades de la casa, el político corrupto y cómo funciona. Es decir, cuándo empezamos con esas mañas y cómo fuimos construyendo esa maña. A mí me pareció muy interesante porque ciertamente vamos, asumiendo Ujú. estos símbolos sin cuestionarnos. Y cuando vamos leyendo tu libro, nos damos cuenta y volteamos a ver, por ejemplo, la lotería, el juego de la lotería, lo que Ajá. comentabas ahorita, con otros ojos.
O el juego de Ujú. serpientes y escaleras. Ves la lotería y ves las cartitas esas de el borracho, la sirena, y dices: "Claro, es cierto, ¿de dónde salen estas cosas tan mexicanas, no? Tan que nos podrían definir, ¿de dónde salen?". Sí, fíjate que el caso de la lotería es fascinante, por lo menos a mí me lo parece. La primera carta es el gallo, y curiosamente es un gallo francés. Tú dirás, ¿y qué es un gallo francés en la lotería mexicana? Ah, pues es muy fácil, hay dos versiones que no se contraponen. La primera es que el que estandariza la lotería mexicana es un francés, Clemente Jacques, el de los chiles. Y, en segundo lugar, es el símbolo del liberalismo. Es decir, un país liberal arranca su lotería con eso, pero lo lleva más lejos porque te hace un tour por las maravillas mexicanas, el nopal, la chalupa, la china, el charro, el barril, la campana de Dolores, la bota de Santana, acuérdense que era Sí, Cojito, Su Alteza Serenísima. Es decir, hay un paseo por la historia de México. Y la razón es simple, aunque no lo parezca. En un país donde el analfabetismo era brutal, la única manera de promover una educación cívica, una idea de nación, una idea de patria, pues era con los juegos. Y lo mismo pasa con las serpientes y escaleras, que en realidad es un juego que promovía la iglesia y los conservadores. Es decir, jugar lotería y jugar serpientes y escaleras eran dos bandos políticos en México. Porque las serpientes y escaleras, cualquiera que ve el tablero se va a dar cuenta que son los pecados, las cosas que no se deben de hacer y lo que sí se puede hacer. Las serpientes pues te llevan para abajo al inframundo del juego cuando cometes un pecado, pero cuando tienes una virtud casi teologal, pues agarras escalera y vas para arriba con una velocidad verdaderamente supersónica, bueno, a la velocidad del dado, pues. claro, Pero es claro. un mundo absolutamente sensacional, que a mí me parece que la gente que lo disfruta, que lo vive, pues no sabe ni siquiera qué está jugando. Y valdría la pena conocerlo. Creo que disfrutarían más el juego. Si conocen Entendiendo su eso. historia, claro, yo creo eso. A lo mejor estoy exigiendo mucho, pero me parece que no, quizá no sea tanto. ¿Cómo llegas tú a este cuestionamiento? ¿Cómo nace la idea de escribir este libro? Híjole, la idea de este libro nació de una manera rarísima. Fíjate que cuando yo era jovencillo, en el Canal 4 de la Ciudad de México, te perpetraban, como si la audiencia televisiva tuviera Alzheimer, películas mexicanas y las repetían con un gusto que tú dices, oigan, pues que no hay otras. Y entonces veías comedias rancheras, veías películas de la Revolución y por supuesto muchos melodramas urbanos. Y yo me preguntaba, ¿dónde estaba eso? Es decir, yo caminaba por el lugar donde vivía de niño, en la colonia Roma, de joven en la colonia Roma, y las vecindades no se parecían a la de Pedro Infante, eran bastante más sórdidas, bastante más pobres, atropelladas por la injusticia. No solo eso, cuando yo veía las películas de la revolución y leía la novela de los revolucionarios, la cabeza no me ajustaba, porque las novelas de la revolución es un recuento de horrores. Y las Ujú. películas, tú dices, ah, chirrión, ¿por qué pasó esto? O en la comedia ranchera, que yo me preguntaba, ¿y dónde están esos pueblos? Porque ninguno de los que yo conocía y que conozco se parecen a los de la comedia ranchera. Aún más, ¿en qué época pasó eso? ¿En el Porfiriato? Pues no. ¿En la Ya. Revolución? Pues no. ¿Después de la bola? No, pues tampoco. Es decir, es un lugar imaginario, un tiempo imaginario, una serie de personajes imaginarios que la gente cree que nos representa. Y lo mismo pasa con el peladito que nos obliga a los chilangos a hablar cantadito. Sí. Bueno, pues yo
Les recomiendo que se acerquen a este libro, es sumamente interesante, está escrito con humor, está escrito de forma fluida, que a mí me gustó mucho tu sentido del humor en esta narrativa, pero también tiene muchísimo sustento histórico, o sea, te vas hasta atrás y tienes páginas y páginas y páginas de bibliografía, o sea, se ve que le echaste ganitas, como dicen, para documentarte y dar la mejor versión o tu mejor opinión con respecto a estos mitos. Me gusta mucho esto que dices, somos aquello que contamos que somos, y una nación es, en esencia, la fe de un relato. Sí. Qué Nos bonito. creemos ese relato y ya no damos para más. Sí, Justo por eso está pensado el libro para todos. claro. Es un libro que no ofrece dificultades. No, 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 está escrito de forma bien amena. A mí, yo la verdad lo empecé y dije, ay, a ver cuánto avanzo para esta entrevista. Muy fluido, muy entretenido, te suelta una que otra carcajada por ahí de la manera en que vas planteando las cosas. Y lo más importante, creo, es te hace detenerte a cuestionar, ¿no? La portada de los libros de la SEP, por ejemplo. O sea, Ujú. es interesantísimo lo que dices y nunca, la verdad, yo nunca me había percatado de esos detalles que tú nos haces notar. Entonces, creo que es un libro que vale muchísimo la pena acercarse a él. Se les voy a repetir el nombre, Mitos Mexicanos, José Luis Trueba Lara, lo encuentran en todas las librerías, está bajo el sello Penguin Random House y, pues, bueno, qué mejor recomendación para este mes patrio, cuestionarnos nuestros símbolos patrios. Ándale, me parece buenísima la idea. Bueno, Propongo que los cuestionemos y pues dejemos sí, atrás algunos feos, como el machismo, por ejemplo. claro, porque es esa parte también te va construyendo en este imaginario como nación y va construyéndola al exterior. Entonces, Efectivamente. hay gente que luego te dice que al mexicano lo definen tales y cuales cosas, y no necesariamente. Mm. La cuestión con uno como mexicano es saber de dónde vienen o cómo se inventaron y, bueno, con ese conocimiento ya cada quien va tomando su decisión al respecto. Buenísimo. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, José Luis Trueba, por haber estado en los Libros de Esperanza, este segmento para Imagen Radio. Les recuerdo, donde hay libros, hay esperanza y quédense con nosotros, que tenemos más noticias para usted. Tan, tan